La Embajada de España en Ankara, en un post en su cuenta de Twitter, elogió a la piloto del avión de bomberos, que acudió a intervenir en los incendios forestales en Turquía, con la foto y el mensaje de Sabiha Gökçen. La Embajada de España en Ankara compartió la foto de Sabiha Gökçen, una de las primeras mujeres piloto del mundo, en su mensaje con el hashtag España con Turquía y dijo, con respecto a una de las primeras pilotos del mundo que allanó el camino para millones. No necesita ser presentado, es mundialmente famoso. Estamos orgullosos de ti. En su primer mensaje, la Embajada de España compartió la foto de la mujer piloto del avión de bomberos que acudió a responder a los incendios en Turquía y dijo, con respeto a nuestras valientes pilotos bomberos, tripulación y personal. Estamos orgullosos de ti. Se incluyeron declaraciones. El post también incluyó las banderas de la Unión Europea, España y Turquía. ¿Quién es Sabiha Gökçen? Sabiha Gökçen, 22 de marzo de 1913, Bursa, 22 de marzo de 2001, Ankara, piloto turco. Además de ser una de las primeras mujeres piloto de Turquía, también es la primera mujer piloto de aviones de combate del mundo. Fue uno de los 8 hijos espirituales de Mustafa Kemal Atatürk. Durante su carrera de vuelo, voló alrededor de 8.000 horas y participó en 32 operaciones militares diferentes. Su nombre se le dio al aeropuerto Sabiha Gökçen, el segundo aeropuerto de Estambul. Infancia. Sabiha, hija de Mustafa İzzet Bey, primer secretario de la provincia de Bursa, y Hayriye Am, nació en Bursa el 22 de marzo de 1913. Su padre, İzzet Bey, que era el tesorero de Edirne, fue exiliado a Bursa con el argumento de que era un joven turco. Sabiha, que perdió a sus padres a una edad temprana y fue criada por su hermano mayor Neşet, logró comunicarse con el presidente de la época, Atatürk, que se hospedaba en la mansión Unkar cerca de su casa. Durante su visita a Bursa en 1925, cuando solo tenía 12 años y transmitió que quería estudiar, Atatürk adoptó a Sabiha, que vivía en condiciones difíciles, con el permiso de su hermano, y la llevó a Ankara. Sabiha estudió en Sankaya Primary School, Arnavutköy American College for Girls y Üsküdar American High School. Debido a su enfermedad, interrumpió su educación y recibió tratamiento en el Belia de Viena. Estuvo un tiempo en París para mejorar su francés. Después de la promulgación de la ley de apellidos en 1934, Mustafa Kemal le dio a Sabiha el apellido Gökçen. Carrera de aviación. Sabiha Gökçen se interesó por la aviación, influenciada por las demostraciones de planeadores. En la ceremonia de apertura de Turkusu en 1935, con el apoyo de Atatürk, ingresó en la Escuela de Aviación Civil de Aves de Turquía de la Asociación Aeronáutica de Turquía en 1935 y recibió sus certificados de vuelo sin motor en Ankara. Gökçen fue enviado a Crimea con 7 estudiantes varones y completó su entrenamiento de planeador alto de 6 meses en Koktebel High Leader School. Planeaba ir a Moscú a la escuela de aviones de motor. Sin embargo, cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana adoptiva, Zehra, abandonó este pensamiento y regresó a su país. Sabiha, que se sintió ofendida por el mundo durante un tiempo, volvió a trabajar con la insistencia de Atatürk. Recibió entrenamiento especial de vuelo de Sam Musan y Muhittin Bey en la Escuela de Aviación Eskişehir. El 25 de febrero de 1936 comenzó a volar con un avión propulsado por primera vez. Debido al éxito de Gökçen en el entrenamiento de vuelo, Atatürk se dijo a sí mismo, me hiciste muy feliz. Ahora puedo explicarte lo que he planeado para ti. Tal vez seas la primera mujer piloto militar en el mundo. Qué orgulloso de una chica turca ser la primera mujer piloto militar del mundo. Es un evento, lo adivinaste, ¿verdad? Tomaré medidas inmediatas y te enviaré a la escuela de aeronaves en Eskişehir. Ahí recibirás una educación especial. Dado que las niñas no fueron admitidas en las escuelas militares en esos años, se vistieron con un uniforme especial y recibieron entrenamiento especial en la escuela de vuelo de Eskişehir. Durante 11 meses durante el periodo 1936-1937. Durante esta formación, estuvo acompañado por el maestro de escuela primaria Nubay de Uruz. Después de recibir su insignia, Gökçen sirvió en el
primer regimiento aéreo en Eskişehir durante 6 meses, durante los cuales participó en las maniobras de Tracia y Egeo. La operación Dersim. Se convirtió en la primera mujer piloto de combate del mundo al participar en la fase de ataque aéreo de la operación Dersim, que se inició para reprimir el levantamiento en Tunceli 1937. 5. Por su notable éxito en esta operación, fue galardonado con la medalla Murasa Orgullo, de la Asociación Aeronáutica Turca en una ceremonia a la que asistieron el presidente, el primer ministro y el jefe de Estado Mayor. Recibió una insignia de vuelo militar. El 30 de agosto de 1937. Muchas personas murieron como resultado de la operación. Sabía Gökçen en una entrevista que concedió a Lit Vance en 1956 sobre los hechos, dijo: dispara todo lo que veas vivo, dijo. Adhesión de Hatay a Turquía. En 1937, la noticia de que Francia se estaba preparando para entregar Hatay a Siria se encontró con una fuerte reacción en Ankara. Vestida con su uniforme por orden de Atatürk, Sabia Gökçen disparó 3 tiros al aire frente al embajador francés y dijo: si es necesario, tomaremos las armas para que Hatay se una al país. Al final del evento, gracias a la salida de Sabia Gökçen, quien fue arrestada nuevamente por orden de Atatürk y acudió a los tribunales y fue encarcelada por un 10 según la ley, el plan de Atatürk tuvo éxito y los franceses fueron intimidados y se demostró determinación. Tour de los Balcanes. En 1938, realizó un Balkan Tour de 5 días con su avión. La idea de esta gira surgió después de que los miembros de la delegación del Pacto Balcánico en Ankara, tras conocer a Sabia Gökçen, le sugirieran venir a su capital en avión. Gökçen hizo este recorrido solo, a pedido de Atatürk, sin siquiera llevar un mecánico con él. Después de despegar de Estambul en un avión tipo Bunte, se dirigió a Atenas, luego a Sofía y Belgrado. El jefe de Estado Mayor yugoslavo le concedió la Orden del Águila Blanca. Después de realizar un vuelo de demostración en Bucarest a pedido, regresó a Estambul el 16 del 22 de junio. Esta gira por los Balcanes despertó un gran interés de la prensa, ha hecho que se la conozca como la hija de los cielos en todas partes. El periodo posterior a la muerte de Atatürk. Después de la muerte de su padre espiritual, Atatürk, Gökçen reorganizó su vida y dejó el ejército porque no había ninguna ley para que las mujeres sirvieran en el ejército, y fue nombrada directora de la Escuela de Vuelo de Turkusu. Continuó con este deber con éxito hasta 1955. Se convirtió en miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aeronáutica de Turquía. Voló un total de 22 bombarderos ligeros diferentes y aviones acrobáticos a lo largo de su vida. Gökçen se casó con el primer teniente Kemal Sinner, profesor de Geografía y Topografía Militar en la Escuela del Aire, en 1940 y le dio a su esposa su propio apellido. Sin embargo, perdió a su esposa 3 años después, el 12 de enero de 1943. Y se organizó una gran gira estadounidense para Gökçen, que fue a los Estados Unidos, a la que fue invitado en 1953 y 1959, para presentar la sociedad turca y las mujeres turcas. Hizo su último vuelo en 1996, cuando tenía 83 años, con el avión Falcon 2000, acompañado por el piloto francés Daniel Acton. Recibió el premio más alto de su carrera en la aviación en 1996. Fue elegido como uno de los 20 aviadores que dejaron su huella en la historia mundial en la ceremonia en la base aérea de Maxwell, donde asistió como invitado de honor del encuentro de las águilas realizado para la ceremonia de graduación de American Air. Esta college fue la primera y única mujer aviadora en recibir este premio. 2 años antes de su muerte, en la ceremonia celebrada en su honor por la Asociación Soberanía de la Ley, se tocó una pieza de estilo de ópera rock clásica compuesta para él. Muerte. Sabia Gökçen murió el 22 de marzo de 2001 en la Academia Médica Militar de Gulani a la edad de 88 años debido a una insuficiencia cardíaca.